Buenas, profesor. Ahora vamos a hablar del channel strip en una consola analógica. Perdón, empezamos. En primer lugar, ¿qué es un channel strip? Bueno, un channel strip es una unidad básica de una consola analógica o digital. Es como el carril por el que viaja una señal de audio desde que entra hasta que sale. Cada canal es independiente, pero contribuye totalmente a la mezcla final. Es una consola profesional, típicamente tiene entre 8 y 72 canales. En los estudios profesionales un montón más de canales y cada uno tiene la misma estructura interna. Que, bueno, dominar un channel strip significa entender cómo se procesa cualquier instrumento o voz. ¿Y por qué es importante? Es importante comprender esto porque, bueno, nos permite controlar totalmente el sonido, también tomar decisiones importantes e informadas en la mezcla, saber cuándo usar cada herramienta, evitar errores comunes como la distorsión, la mudez accidental, todo esto la parte nasal, ¿no? Como que poder arreglarlo después y también ser más eficiente en el proceso de mezcla. Vamos a hablar ahora del flujo de señal completo, ¿no? De arriba a abajo. Primero tenemos la entrada de señal, el input gain. eh, Luego tenemos los filtros, el high pass filter. Tercero tenemos el ecualizador, el EQ, que vamos a ver después. Hay algunos, hay muchos. Luego tenemos el fader de nivel, el fader. Bueno, el panning, no jugar en el espectro estéreo con L y R. Luego los sends, los auxiliares para efectos, no enviar a un reverb, a un delay, a un flanger. Y bueno, después va a los outputs o monitores, ¿no? A lo que sale la señal o va hacia el bus master, ¿no? Tenemos el input gain, la entrada. ¿Qué es? El input gain, también llamado trim, es el control de nivel de entrada y es lo primero que tocamos, ¿no? Es la señal antes de cualquier procesamiento. Esto hace que amplifique o reduzca la señal que entra. Hay que pensar en esto como el volumen que viene del micrófono, un instrumento, antes de procesarlo, ¿no? Volumen limpio. Esto porque es crítico, ¿no? Si pones el input gain muy alto, la señal se va a distorsionar y va a ser un clipping absurdo e insensato y muy feo. Si lo pones muy bajo, obviamente se va a introducir más ruido y la mezcla va a quedar débil y así, ¿no? Como que no va a ser una buena mezcla, ¿no? Bueno, si está bien, la señal va a ser limpia y potente. El objetivo es que la señal esté entre menos 18 dB y menos 6 dB en el medidor de entrada. Esto se llama ganancia óptima. Acá un consejo que recibí de alguna vez que fue un estudio fue como que siempre ajustar el input gain una sola vez antes de empezar a mezclar y no tocarlo más, ¿no? Como que el volumen final lo controlamos con el fader. Luego tenemos el high pass filter o el filtro de pasa altos. Bueno, el high pass filter elimina frecuencias bajas no deseadas. Típicamente comienza en los 20 Hz o 200 Hz dependiendo del instrumento. Por ejemplo, ¿qué frecuencia se filtra, no? Eh, Pongamos un ejemplo las voces, ¿no? Se puede filtrar entre 800 Hz a 100 Hz. Las guitarras 600 Hz a 100 Hz. Bueno, las guitarras también depende, tienen distorsión, tienen flanger, tienen delay, tienen lo que sea, como que va a cambiar ahí el flujo. El bajo, en un bajo no queremos el high pass filter, ¿no? Porque necesitamos esas frecuencias, al igual que en el kick de batería, ¿no? Por poner otro ejemplo, en instrumentos de viento puede ser de 100 Hz a 150 Hz. ¿Para qué usarlo, no? Como que
más que nada elimina el ruido ambiental, ¿no? Como que ahora mismo un aire acondicionado, el tráfico, que todos tenemos esto, que cuando tenemos su home studio vivimos o si no lo tenemos acustizado correctamente, ¿no? Tenemos que luchar con eso del tráfico y también con la vibración del micrófono, ¿no? Esto limpia la mezcla y hace perder la esencia del sonido, ¿no? No queremos que entren cosas que no deberían estar. Bueno, antes del high pass filter, la voz con ruido de fondo moody, ¿no? Y después del high pass filter tenemos la voz limpia y clara. Esto es importantísimo, ¿no? Una regla de oro, ¿no? Como que si suena mejor sin una frecuencia baja, recórtala con un high pass filter. Esto va a mejorar la claridad y le va a dar espacio en el mix. Luego tenemos el ecualizador o ecualizadores porque tenemos algunos tipos. Bueno, el ecualizador es la herramienta más poderosa para moldear el sonido, ¿no? Que controla frecuencias específicas. Por ejemplo, el buzz, que es aumentar una frecuencia, darle más volumen. El cut, no cortar, que es atenuar una frecuencia, menos volumen. El Q, que es el ancho de la curva, o más estrecho o más preciso. Pero ahora voy a hablar de los diferentes tipos de Q que tenemos más que nada en las consolas analógicas. El shelving, agudos y graves, que afecta todo lo que está por encima o por debajo de una frecuencia. El low shelf típicamente aplica a 100 Hz, no controla los graves. El high shelf típicamente es 10K y controla los agudos, ¿no? Después el paramétrico de los medios, ¿no? Que controla una banda específica de frecuencias en el medio, ¿no? Como dije, típicamente 1000 Hz a 5000 Hz o más. Esto es como que más preciso y permite lo que se dice ahora darle un sonido quirúrgico, ¿no? Poder jugar ahí limpiamente y es como que muy... Hay que tener mucha cabeza, descansar los oídos y hacerlo meticulosamente y no pasarnos también. Bueno, las bandas más comunes, como mencionaba, es los 100 Hz, que es el cuerpo, el warmth, eh, los 1000 kHz, que es la presencia, la claridad, los 5000 kHz, que es el brillo, la definición, los 10.000 kHz es el aire, el space. Entonces el EQ es como el maquillaje, ¿no? Poco es profesional, mucho es amateur, bostea máximo en 3-6 decibeles y se lo corta, cutea más agresivo si necesitas, ¿no? Como que esto es clave para separación y claridad en la mezcla, ¿no? Para definir el tono y carácter de cada pista. Continuamos con el fader, deslizador de nivel. El fader es el control más obvio y más importante, es el volumen final de cada canal, ¿no? Algo que yo me preguntaba siempre, ¿qué es la posición 0 dB, ¿no? Que yo siempre veía 0 dB y luego veía que se pasaba a otros números que decía, bueno, pero no ves 0 dB, 1 dB, 2 dB, no, esto no es así, ¿no? Es la referencia o unity gain, que significa que la señal pasa sin ganancia ni pérdida, tal cual está. La mayoría de los canales pasan por aquí, obviamente. Por encima de los por los 0 dB amplificamos la señal, o sea, tenemos más volumen, ¿no? Esto es un poco obvio, ¿no? Subir el fader, más volumen. Por debajo de los 0 dB atenúa la señal, menos volumen. Algo muy práctico también de visualizar así. ¿Y por qué no controlar el volumen con el input gain? Porque el input gain es fijo, no lo tocas. El fader es dinámico, lo mueves constantemente en la mezcla. El trabajo en la mezcla no es como que fijar el input gain a ganancia óptima, lo que comentaba antes, y no tocarlo, ¿no? Y lo que vamos a tocar es los faders para balancear los niveles. Y esto no, usar los faders para crear movimiento y dinámica, que es importante, ¿no? Para la mezcla, obviamente.
Un consejo es como que el fader a 0 dB es tu referencia, ¿no? Si necesitas algo más fuerte, sube, o si algo está muy fuerte, baja. Bastante sencillo y práctico. Luego vamos al panning, ¿no? Que es el jugar en el espectro estéreo, ¿no? Controla donde suena el audio en el espacio estéreo, ¿no? Izquierda a derecha. Con esto jugamos mucho, no sé, por ejemplo, a veces quieres crear un sonido de space rock y que las guitarras estén danzando, un sonido ping-pong o cosas más experimentales. eh, o a veces, no sé, simplemente queremos hacer cosas re locas y poner la voz, algo muy raro que no he escuchado en muchas bandas, ¿no? Ah, que esto se usaba antes, ¿no? Como que por cuestiones técnicas de no poder tener más, la voz a la izquierda, qué sé yo, acá en mono, ¿no? Como que acá la guitarra, acá la batería, y escucharlo, hay, como digo, hay mucha gente que le gusta estas, estas cosas, hacer algo más experimental. El center, bueno, es ambos canales iguales, ¿no? Boom, capaz la voz. El sonido es a la izquierda, ¿no? Si queremos como que a veces doblar las guitarras y poner una acá, otra acá para darle como que más profundidad. Y el right, ¿no? El sonido hacia la derecha, ¿no? Queremos poner que se escuche solo un solo de guitarra, un solo de teclado, solo a la derecha, solo a la izquierda, entonces jugamos con eso. ¿Por qué es importante el paneo, no? Porque si todo suena en el centro, el mix es totalmente confuso, ¿no? Con el paneo podemos organizar el espacio estéreo o el espectro estéreo. Un ejemplo práctico que se me viene a la mente es como que una banda con dos guitarras. Si ambas están en el centro, suenan como una, lo que le decía antes, ¿no? Pero si ponemos una a la izquierda y otra a la derecha, tiene amplitud, ¿no? Es como que se escucha la separación y le da un sonido más que potente, como que algo suena ahí. Y más que nada, si las dos guitarras igual están tocadas de la misma manera, pero hay cambios como que mínimos y eso se escucha interesantísimo, ¿no? Una técnica común es como que la batería, ¿no? El kick snare en el centro y de ahí los toms distribuidos, ¿no? Que van jugando ahí entre la izquierda, la derecha, ¿no? Para hacer un tru tu tu tu, taratatata, ¿no? Las guitarras, como mencionábamos, una a la izquierda, otra a la derecha, se juega con eso, a veces en el centro, bueno, hay que, esto es todavía algo que no logran, como que me falta mucho de mezcla, así que me interesa mucho esto, ¿no? Las voces de fondo pueden estar distribuidas y los bajos generalmente están en el centro, ¿no? Siempre, ¿no? Como para, como que con el kick darle boom, 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 ese poder a la mezcla. Algo importante que debemos saber que el panear no es volumen, ¿no? Mover un paneo no es como que mover el fader, es jugar en el espectro estéreo con eh, el volumen que ya le pusimos al fader. Hablamos de los Zen auxiliares, ¿no? Que, bueno, envían una copia de la señal del canal a procesadores externos, puede ser un reverb o un delay. ¿Cómo funciona? Bueno, podemos tener un reverb compartido. Si enviamos cinco señales a ese canal de reverb con volúmenes distintos, cada uno tiene su propia cantidad de efecto. Eso es un envío, ¿no? Pre-fader versus post-fader, ¿no? El pre-fader es el nivel de envío es independiente del fader principal, ¿no? Aunque bajemos el fader, el nivel del send sigue igual. El uso puede ser efectos que necesiten mantener un nivel constante, ¿no? Porque no queremos que un reverb, eh, no sea una voz, queremos darle esa mezcla de tener el fader ahí y poder tener acá el auxiliar y darle un poquito de reverb, porque si no, si mandamos todo ahí es como que suena solo una voz, un reverb que para muchísimos géneros va a ser muy confuso, difícil. Bueno, un flujo típico es el canal fader,
enviar el reverb, procesar el reverb y salida a los outputs. Bueno, las ventajas es que podemos compartir un reverb entre múltiples canales, que es económico y profesional. Y bueno, los envíos permiten que varios canales usen el mismo efecto sin duplicarlo. Esto en un DAW yo lo quisiera entender porque aún me falta. Por eso ahora que estoy viendo todo esto, lo puedo entender mucho mejor en la parte digital, ¿no? En el DAW. Yo uso Ableton, entonces es como que estoy aprendiendo recién esto y me va a servir mucho para después crear mis propias mezclas o demos. Bueno, el mute y el solo, ya, esto es algo muy. El mute silencia el canal por completo. El solo, escuchamos solo ese canal, silencia otros. Para mezclar está buenísimo a veces que queremos solo como decir, bueno, oye, hay algo que suena raro, capaz se metió un sonido en, no sé, el bombo, más que el bombo está sonando el snare, entonces es importante a veces escuchar en solo. El mute, ¿no? Como a veces no queremos ir como que en nuestra mezcla balanceada, escuchando, bueno, voy a mutear la voz y voy a escuchar solo eh, la parte instrumental, ¿no? Como decía, esto es útil para la audición y la isolación de elementos y es una herramienta de diagnóstico en la mezcla y nunca dejar canales en mute solo en la mezcla final. Esto es importantísimo para después se nos puede pasar por alto y decimos, oye, ¿por qué no suena esta guitarra, este solo que grabé? Bueno, lo dejamos en mute y ya está, como que ese fue el error. Luego seguimos con los medidores de nivel, ¿no? Eh, bueno, el volume unit, que es como que muestra el nivel promedio de la señal, es más lento y suave, menos preciso para picos. El ppm, que es el Peak Program Meter, que muestra los picos máximos instantáneos, es más rápido y preciso, mejor para evitar clipping. Luego están las zonas de color típicas, ¿no? El verde, la zona segura, señal sana con headroom. El amarillo es la zona con cuidado, ¿no? Acercándose al límite. A veces queremos que esté ahí un poquito con una guitarra que se pase de distorsión. Y el rojo ya es como el clipeo, ¿no? Algo no debe estar en rojo. El objetivo de la mezcla es mantener los niveles en verde, ¿no? Máximo tocar los amarillos en los picos, pero nunca en rojo. Porque el headroom le da el espacio, ¿no? Es entre tu nivel actual y la distorsión. Necesitamos el headroom para subir el volumen después. Típicamente lo dejamos en -6 a -3 dB de margen. Bueno, esto. Y por resumen, el resumen puedo decir que el flujo completo, ¿no? Entrada más filtros, entrada, después filtros, después EQ, después fader, después el paneo, después envíos y salimos. Cada elemento igual un control específico sobre la pista. El dominio del Canal Strip es la base de mezcla profesional, ¿no? La práctica es mezclar con consola analógica, desarrolla un buen oído. Bueno, profesor, eso es todo y gracias porque estoy entendiendo mucho mejor para poder aplicar esto a mi flujo de trabajo en Ableton. Muchas gracias.